¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a continuar con lo que vienen siendo los conceptos básicos con referente a la informática, porque estamos hablando de tecnologías, en este caso como lo que viene siendo la computadora. Ya hemos hablado anteriormente la importancia que tiene la computadora en distintas áreas, lo que viene siendo la medicina, lo que viene siendo en las finanzas, en la educación. En diferentes áreas la computadora se ha vuelto muy importante para realizar las diferentes actividades que hacemos a diario, que prácticamente no nos podemos imaginar a realizar ciertas acciones actualmente sin una computadora. Entonces normalmente pues se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana y que obviamente conforme pasan los años pues vamos a ver viendo más la evolución de las computadoras más marcada y obviamente diferentes usos que todavía se le puede aplicar. Actualmente con la pandemia pues hemos estado viendo que de cierta manera pues sí estamos sacando ventaja de cómo poder comunicarnos, de cómo poder resolver diferentes situaciones que se han dado a nivel mundial. Entonces también hemos visto que hay detalles con respecto a infraestructura, con respecto a acceso todavía a las que vienen siendo las tecnologías de la información, para que muchas personas puedan comunicarse como deberían de ser. Entonces, sobre todo hablando en el caso de México. Después de eso, pues estuvimos hablando también que no solamente la importancia de la computadora, sino las partes importantes que puede tener una computadora, en la cual pues mencionábamos el hardware y el software, sobre todo en el caso del hardware, cuál es la importancia que puede tener al momento de comprar un equipo, por ejemplo, que deben de tomar en consideración al momento de comprar un equipo y que valga la pena, o sea, que sea un equipo que les pueda durar 3 4 5 años sin ningún problema, sin ningún inconveniente, tomando en cuenta las diferentes actualizaciones que llega a tener los sistemas operativos en este sentido. Entonces es importante, yo ya les mencionaba en el video anterior, pues ver lo que viene siendo el procesador, los tipos de procesadores, la frecuencia, en este caso, dependiendo de lo que queramos obtener. Obviamente un procesador de gama media alta, por ejemplo, o gama alta, pues siempre va a incluir cierto precio a lo que viene siendo a un equipo de cómputo, ya sea laptop o una computadora de escritorio. De ahí, pues también les mencionaba lo que viene siendo la memoria RAM, que es también muy importante para hacer que la computadora pueda trabajar de una mejor manera al momento de abrir 2 3 4 10 aplicaciones distintas. Que también, obviamente, si hacemos el contraste con dispositivos móviles, pues es también tomar en cuenta eso: procesadores, memoria RAM y almacenamiento, que en el caso de las computadoras pues actualmente tenemos dos tipos de almacenamiento, lo que vienen siendo discos duros de tipo magnético y los discos de estado sólido, que actualmente se están imponiendo y que hasta cierta forma se están volviendo poco a poco más accesibles. En ese sentido, pues tenemos las distintas partes de la computadora, asimismo lo que viene siendo los sistemas operativos, que es un sistema operativo que ya los mencionaba también en la clase pasada, que viene siendo el que se va a encargar de administrar principalmente los recursos de software y hardware que tenga la computadora. Administrar lo que viene siendo qué tanto uso tiene el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, las comunicaciones a través de redes cableadas, redes inalámbricas, lo que viene siendo el teclado y las distintas aplicaciones que ustedes puedan estar trabajando. Entonces, un sistema operativo normalmente se vuelve un intermediario entre el usuario, que somos nosotros, y el hardware que estamos trabajando. Entonces los sistemas operativos pueden variar desde lo que viene siendo sistemas operativos de Microsoft como Windows 10, Windows 8, 8.1, Windows 7, entre otras versiones, o lo que viene siendo las versiones de Mac OS de la compañía de Apple. Asimismo, lo que viene siendo software libre, que se le conoce, que son distribuciones en Linux, en las cuales hay distintos también sistemas operativos que, como les mencionaba, posiblemente ustedes no los han trabajado, pero o directamente no son conscientes de que las han trabajado, pero muchos servidores en la red a los cuales ustedes se conectan normalmente trabajan sobre ese tipo de sistemas operativos. Entonces, de alguna u otra forma han trabajado. Asimismo, los dispositivos móviles, como vienen siendo celulares, tienen también su propio sistema operativo. En el caso de Apple, pues tiene iOS en este caso, y en el caso de los celulares, por ejemplo Motorola, Samsung, etcétera, pues manejan lo que viene siendo Android, que está basado en software libre. Entonces también pues obviamente
aplica diferentes funciones dependiendo del tipo de sistema operativo que estemos manejando. También les mencionaba que hay distintos equipos electrónicos que ustedes posiblemente manejen y que también tienen un sistema operativo para manejar el hardware que estén trabajando en ese momento. De ahí quedamos pendiente en hablar sobre los protocolos de comunicación, que también había sido una de las tareas que se les dejó asignadas para subir a plataforma, en la cual un protocolo en cuestión de comunicación, pues normalmente ¿de qué nos va a servir? Pues nos va a servir para especificar las reglas de una comunicación. Por ejemplo, en el caso de una persona, nosotros cuando estamos platicando con nuestros amigos, pues normalmente si es un amigo muy allegado, tenemos una forma muy exclusiva de hablar con ellos, o sea, de decirle compa o chocar las manos, hacer ciertos gestos, y ese es nuestro protocolo de comunicación con esa persona. Ya si saludamos a otra persona, pues normalmente el protocolo cambia dependiendo con quién estemos hablando, si es con el novio, si es con la novia, o por ejemplo, quizás en algunos casos, pues no vamos a hablar de la misma forma que hablamos con nuestros amigos a como hablamos con nuestros papás, que en algunos casos pues así nos iría si hablamos en el mismo sentido. Entonces, poco a poco nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos distintos protocolos de comunicación que normalmente, dependiendo de la persona, van a ir cambiando estas reglas. Al final de cuentas son reglas que establecen cómo se va a realizar una comunicación. Por ejemplo, si es entre una persona, pues qué tanto la conoces, si hablamos el mismo idioma, porque por ejemplo, si la otra persona habla inglés y yo solamente hablo español, pues ahí ya hay un pequeño problema en la comunicación. ¿Por qué? Porque no nos vamos a entender. Entonces, en lo que viene siendo las comunicaciones entre personas, pues es muy importante siempre tener en cuenta cómo manejar correctamente las reglas de comunicación. Algunas pues ya las son empíricas, por así mencionarla. En otros pues puede ser, por ejemplo, gramaticales, que también en este caso las gramaticales pues nos van a indicar cómo debemos de escribir. ¿Para qué? Para que obviamente se dé a entender nuestra idea, porque nosotros al momento de hablar pues se puede entender de una forma, pero cuando tú lo escribes, si no escribes correctamente acentos, comas, etcétera, pues normalmente va a cambiar la estructura del mensaje que tú estás dando. Por ejemplo, en el caso de lo que les muestro en pantalla, en el caso de la televisión, pues menciona: mató a 6 personas, también asesinó a su suegra. Ahí en vez de decir que mató a 6 personas, parece que le está indicando, o más bien que se está promocionando que esta persona puede matar a 6 personas, y si también ocupas puede matar a tu suegra. Entonces, pues eso es muy importante la forma en la que escribes, porque al momento de leer, pues las comas, los acentos, pues dan otro sentido a las palabras. Igual al de quiero ser abrazado, ¿sí? A la forma de decirla, pues menciona: y murió víctima de su mala ortografía y de un pirómano entusiasta. Entonces, en ese sentido es muy importante seguir las reglas de gramaticales. ¿Para qué? Para que tu comunicación escrita se dé correctamente. Entonces, por eso también aplican distintos protocolos que se podrían ver en este sentido. Entonces, en el caso de las redes de internet, pues también tenemos distintos protocolos de comunicación que a lo mejor ustedes no los tomen muy en cuenta en algunos casos, pero son muy importantes al momento de estar trabajando. Cuando ustedes navegan en internet, cuando ustedes navegan a través de su celular, con su WhatsApp, con su Facebook, con su YouTube, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, hay una suite de protocolos en este sentido, lo que viene siendo el modelo TCP/IP, que en este caso voy a hablar a grandes rasgos. En este sentido, cuando ustedes envían un mensaje, por ejemplo, una imagen, un correo electrónico, o simplemente navegan en internet, hay distintos protocolos como los que vemos aquí en pantalla que se utilizan al momento de hacer la comunicación, que obviamente nosotros no somos conscientes porque simplemente abrimos el navegador, abrimos el correo electrónico, nos conectamos a internet y listo. La única forma que a veces nos llegamos a dar cuenta de alguna situación de estas es cuando decimos: oye, pues no funciona bien, o no se conecta, o me marca un error, y es cuando ya empezamos a investigar un poquito, pero decimos: bueno, ¿y esto de qué se trata?, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, en la suite de protocolos, o la suite de protocolos, en este caso TCP/IP, que es la que se utiliza como un estándar a través de todas las comunicaciones que utilizamos mundialmente, se maneja por capas. Tenemos lo que es la capa de aplicación, que se mencionaría lo que viene siendo
un programa, una interfaz, por ejemplo, la capa de transporte, que en este caso ya estamos hablando antes de que se envíe la información a través de la red, la capa de internet y la capa de acceso a la red. En este caso, la capa de aplicación pues maneja distintos protocolos, lo que viene siendo el protocolo HTTP, FTP, SMTP, POP e IMAP, DHCP y DNS. Principalmente les voy a hablar de esos, que son los más conocidos. En el caso de HTTP, es un protocolo que siempre se utiliza cuando ustedes navegan a través de un navegador web. En este caso, ese protocolo es un protocolo de hipertexto que se encarga de que ustedes puedan ver, visualizar lo que viene siendo la página correctamente, de que pueda tener contenido como texto, contenido multimedia, y que en este sentido se pueda visualizar. Entonces, normalmente todas las páginas de internet, cuando ustedes están navegando, va a trabajar sobre el protocolo HTTP, que ya va a especificar obviamente las reglas de cómo tiene que ser una página web, qué estructura debe de manejar y cómo debe de realizar la comunicación desde el servidor hasta su computadora. También hay otro protocolo que ahí no lo muestra en pantalla, pero normalmente dice HTTPS, que en este caso se refiere a seguridad, que normalmente es un protocolo que encripta la información que viaja a través del internet. ¿Qué significa con encriptar? Pues muy sencillo. Si ustedes alguna vez se dieron cuenta con su WhatsApp, por ejemplo, a lo mejor vieron que les aparece, la comunicación está encriptada de punto a punto. ¿Qué significa en este caso? Pues que la información que viaja a través de la red está codificada. Entonces, si alguien llega a capturar la información que tú estás enviando, las fotos, los videos, un audio, etcétera, normalmente se supone que no puede obtener acceso a esa información, aunque capture los paquetes. ¿Por qué? Porque no va a tener la llave con la cual pueda descifrar cómo está encriptado. Encriptar es como decir, cambiar la forma o ponerle llave, por así mencionarlo, y que el otro punto tenga la llave para abrir y ver el mensaje que tiene dentro en este sentido. Entonces, cuando ustedes navegan en internet, ¿cómo se puede dar cuenta de esto? Pues normalmente en la barra de arriba donde dice www.google.com o www.vancomer.com, por ejemplo, a un ladito siempre aparece un candadito. Si aparece un candadito, normalmente significa que está trabajando sobre el protocolo HTTPS, el cual pues normalmente es un protocolo de seguridad. Bueno, cuando ustedes han bajado algún archivo de internet, lo que viene siendo un programa, lo que viene siendo un documento, un PDF, una imagen, etcétera. En algunos casos se maneja lo que viene siendo el protocolo FTP, que es el que se encarga de realizar la comunicación entre el servidor y tu computadora para que tú puedas descargar un archivo desde el servidor a tu computadora. Entonces, este protocolo FTP es específico para la transferencia de archivos. Ahora, en el caso del correo electrónico, pues me imagino que todos actualmente tienen un correo electrónico, ya sea de Gmail, Hotmail. Por ejemplo, ahorita en el caso de la universidad, pues les asignó un correo que está vinculado con Gmail. En este caso, si ustedes se dan cuenta, correo electrónico maneja tres protocolos: SMTP, POP e IMAP. A grandes rasgos, SMTP es un protocolo que se encarga de la comunicación entre un servidor y otro. ¿A qué me refiero con entre un servidor y otro? Bueno, Gmail es un servidor, Hotmail es otro servidor, Yahoo es otro servidor. Entonces, en este caso, ese protocolo se va a encargar de la comunicación. Si tú vas a enviar un correo de Gmail a Hotmail, pues ese protocolo va a entrar a trabajar para hacer la comunicación entre el servidor de Gmail que tú estás enviando el correo hasta el servidor de Yahoo o de Hotmail o de cualquier otra empresa. Entonces, ese protocolo SMTP normalmente de eso se encarga. En el caso del POP, pues normalmente este protocolo trabaja de manera diferente. Por ejemplo, es posible que en el caso de sus celulares, les voy a poner el ejemplo de su celular, ustedes tengan una aplicación que dice correo, en el cual si ustedes alguna vez han llegado a abrir, pues les dice, tú puedes vincular tu correo de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, de AOL, etc. Entonces, ese viene siendo como un gestor de correos electrónicos, una interfaz en este caso que puede trabajar con cualquier correo. No significa que es de Gmail o de Hotmail, etc. Es un correo, una aplicación que puede trabajar con distintas interfaces. En el caso de las computadoras también hay programas que funcionan de esa manera. De hecho, en la paquetería de Office viene una aplicación que se llama Outlook
Outlook normalmente tú lo puedes vincular con tu correo electrónico y no necesariamente tienes que abrir el navegador para ver los correos electrónicos. Normalmente los puedes visualizar a través de esa interfaz. ¿A qué quiero llegar con esto? Normalmente esas aplicaciones van a trabajar sobre el protocolo POP. Este protocolo se encarga de que esas aplicaciones, esos programas, se comuniquen con el servidor de correo electrónico. Al momento de comunicarse, se van a descargar todos los correos electrónicos que tengan en ese momento nuevos, por ejemplo. Y por ejemplo, si yo pierdo la comunicación de internet, me desconecto del internet, yo puedo seguir navegando sobre esos correos porque el protocolo POP normalmente se va a encargar de comunicarse con el servidor, pedir los correos nuevos, descargarlos a mi computadora, y si yo pierdo la comunicación, pues puedo seguir accediendo a esos correos. Pero obviamente si yo quiero saber si me llegan un correo nuevo, electrónico nuevo, pues me tengo que volver a conectar a internet para que entre en acción este protocolo y vuelva a descargar los correos nuevos. Entonces, normalmente POP se encarga de descargarlos a tu computadora y poderlos visualizar sin necesidad de volverse a conectar de nueva cuenta al servidor, en este caso, a menos de que haya correos nuevos. En el caso de IMAP, este protocolo, pues normalmente se trabaja cuando ustedes entran ahora sí a una interfaz web, o sea, cuando a través de su navegador entran a Gmail, a Yahoo o a Hotmail, el cual, pues a través de la interfaz que tenemos, pues normalmente ese protocolo se encarga de comunicarse en el instante hacia el servidor para poder ver lo que viene siendo el correo nuevo que les haya llegado o correos anteriores. Es por eso que si no tienen una buena comunicación de internet, pues normalmente a veces se tarda. O sea, cada vez que quieres abrir un correo, pues se tarda. ¿Por qué? Porque está comunicándose con el servidor para saber qué información nueva pueda tener, o no necesariamente nueva. Puede ser correos que ya tengo viejos, pero normalmente pues los tiene que volver a solicitar. Entonces el protocolo IMAP no descarga nada, sino que cada vez que tú quieres entrar, pues normalmente te va a comunicarse para saber qué correos quieres acceder. Ahora, de ahí tenemos lo que viene siendo un protocolo DHCP. DHCP es un protocolo que normalmente se encarga de que se configure lo que viene siendo tu computadora a internet. Si ustedes alguna vez se han dado cuenta, y posiblemente muchas veces damos las cosas por sentado y no nos preguntamos cómo funcionan las cosas, ustedes si llegan a su casa y se conectan a internet, normalmente no tienen que indicar ningún dato. Quizás si alguna vez es la primera vez que se conectan a esa red, pues normalmente tienen que poner la contraseña. Pero de ahí en fuera no tienen que poner absolutamente otro dato. ¿Por qué? Porque normalmente el DHCP se encarga de comunicarse con su router, en este caso, o modem, como normalmente lo conocemos, en el modem de Telmex, que al final de cuentas es un router. Entonces, en este sentido, este protocolo se encarga de automáticamente asignarte a tu computadora una dirección IP para tu equipo, una máscara de su red, lo que viene siendo una puerta de enlace predeterminada, que en este caso a grandes rasgos la puerta de enlace predeterminada es la que te permite acceder a internet, y un servidor DNS, que ahorita les voy a explicar qué es el servidor DNS. Entonces, normalmente si tú llegas a un lugar y te conectas, pues automáticamente se ponen esos datos. En el caso de ustedes que pues no han tenido la oportunidad por el evento que tenemos actualmente de estar en Cooksurf, por ejemplo, igual más adelante se podrán dar cuenta que si ustedes se conectan a través del cable de red a las computadoras que tenemos en el centro de cómputo, normalmente no te van a dar acceso a internet. Y si ustedes vuelven a conectar el cable directamente a la computadora que tenemos ahí en el laboratorio, van a ver que sí está funcionando, o sea que sí tiene internet. Pero si lo desconectan nuevamente y lo conectan a su computadora, o sea, o a su laptop, por ejemplo, si la llevan, van a darse cuenta que no les va a dar acceso a internet. ¿Por qué? Porque normalmente ahí tienen desactivado lo que viene siendo este protocolo DHCP en este sentido. Entonces, este protocolo, cuando está activo, te da los datos para que te puedas conectar. Pero cuando está desactivado, pues si yo no conozco los datos para meterlos manualmente, pues normalmente, aunque yo haya puesto una contraseña o me haya conectado por cable, no voy a tener ningún acceso a internet. Entonces, normalmente esa es la función de DHCP. Por último, tenemos lo que viene siendo el protocolo DNS, que en este sentido, DNS es un protocolo de resolución de nombres de dominio.
¿Qué es un dominio? Van a decirme. Bueno, un dominio es el nombre que ustedes ponen en la parte de arriba de su navegador, como google.com, facebook.com, youtube.com, cuxur.udg.mx, por ejemplo. Todo eso vienen siendo nombres de dominio. DNS viene siendo como la agenda del internet, por así mencionarlo. Normalmente ustedes en su celular, por ejemplo, tienen su agenda en la cual tienen a sus amigos, a su familia asignados por un nombre. Cuando ustedes le quieren marcar a una persona, normalmente buscan por el nombre. ¿Y por qué? Porque normalmente ya estamos acostumbrados a utilizar la agenda y es más fácil que estamos aprendiendo 10 dígitos por cada usuario. Y si yo tengo 100 amigos, por ejemplo, o 100 contactos, pues sería un poquito complicado aprenderme el número de teléfono de esos 100 contactos. Entonces, normalmente en la agenda yo los busco por el nombre, un apodo o algún nombre que yo les haya asignado. Y cuando ustedes marcan para realizar la llamada, pues normalmente Telcel no se comunica con el nombre, ¿o sí? En este caso no utiliza decir, fulanito de tal, voy a marcarle a fulanito de tal. O sea, no utiliza el nombre, utiliza el número telefónico en este caso. Entonces, en este sentido, lo que viene siendo DNS viene siendo una agenda que tenemos en la red. Cuando ustedes escriben Facebook, cuando escriben Google, cuando escriben Gmail, cuando escriben cualquiera de esos, normalmente este protocolo entra en acción y dice, ok, estás preguntando por Google. La dirección IP de Google es esta. Entonces, normalmente hace la conexión con la dirección IP en realidad, no con el nombre del dominio. El nombre del dominio es una forma de identificarlo, en este caso en nuestra agenda de DNS, pero normalmente todas las páginas de internet tienen una dirección IP. Por ejemplo, yo ahorita abrí lo que viene siendo la ventana de ejecutar. Si alguien lo quiere probar en su computadora, normalmente la ventana de ejecutar lo pueden abrir con la tecla de Windows en su teclado y la tecla R al mismo tiempo, y les abre la ventana de ejecutar. O simplemente abran inicio, escriben ejecutar y la primera opción es la que les va a servir. Entonces, en este caso, yo puedo escribir lo que viene siendo cmd, que es la línea de comandos, y yo le puedo decir, por ejemplo, ping www.google.com. Un ping, estoy mandando un dato para conectarme con el servidor. Es una forma de probar si tengo acceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta en pantalla, me está indicando una dirección IP. Dice haciendo ping a www.google.com, pero en realidad la dirección en este caso es 216.58.17.4. Esa es la dirección IP que tiene en este caso Google. Si yo escribo ahora ping www.facebook.com, pues me indica que esa es la dirección IP que corresponde a Facebook, ¿sí? Ahora, para que no digan que el maestro les está mintiendo, voy a abrir mi navegador, voy a poner esta pantalla de esta forma y voy a escribir, por ejemplo, 216.58.217.4, y obviamente me regresó obviamente a Google. En el caso, por ejemplo, voy a poner una página. Yo tengo un servicio, una página que se llama, que la utilizo de pruebas, que se llama gilos.com.mx. Al momento de escribir me dice que la dirección IP es 162.241.2.39. entonces yo puedo poner 162.241.2.39. Creo que escribí mal. 162.241.2.39. Y en este caso, bueno, me manda a otro lado. Creo que ya me dieron de baja el servicio. Ya quedé mal en este sentido. Voy a ver qué pasó en este sentido. Pero, por ejemplo, voy a poner ping a www.udg.mx para más sencillo. La dirección IP normalmente siempre va en 148. Entonces, 148.202.34.57. Vamos a ver si nos da acceso y ahí lo tenemos. Estamos accediendo a lo que viene siendo la página de la UDG,
principalmente. Entonces, esto en vez de yo haber puesto udg.mx, me estoy conectando directamente con lo que viene siendo la dirección IP. Entonces, DNS se encarga de eso. Entonces, sería muy difícil yo tenerme que aprender, por ejemplo, de la dirección IP de Google, la dirección IP de Facebook, la dirección IP de cualquier página. ¿Por qué? Porque obviamente, pues a veces navegamos muchas páginas y pues sería un poco imposible. Entonces es más fácil utilizar un nombre de dominio y el servidor de nombres de dominio se encarga de resolvernos cuál es la dirección IP correspondiente en este caso. Entonces todo esto es lo que trabaja normalmente la capa de aplicación. Hay otros protocolos, pero estos son los principales dentro de la capa de aplicación, que es la que normalmente nosotros utilizamos. Ahora, toda la información que viaja a través de la red se divide en pedacitos. O sea, una imagen que ustedes envían a través de la red no se envía completa, por así mencionarlo, no se envía en un solo archivo, sino que se divide en pedacitos para poder viajar a través de la red. Esto lo hace normalmente, se empieza a dividir ya en la capa de transporte y utiliza cualquiera de esos dos protocolos, que a grandes rasgos, ¿qué es lo que hacen? TCP es un protocolo que se encarga de la comunicación entre el cliente y el servidor. En este sentido, cuando ustedes envían un archivo, pues normalmente se va a encargar de indexar, o sea, indicar cómo lo está dividiendo y en qué numeración va cada paquetito, y encargarse de que todos esos paquetitos lleguen a su destino. Eso es lo que hace principalmente. Entonces, cuando envían ustedes una imagen, normalmente se va enviando por partes. Se envía, por ejemplo, 3 y luego otros 3 y otros 3. Digo, lo menciono de esta forma. Obviamente no es de 3 en 3, pero lo envía, por ejemplo, en esta forma. Entonces, cuando llega a su destino esos 3 al servidor, el servidor va a responder, va a decir, ¿sabes qué? Yo ya recibí los 3 paquetes que me enviaste, envíame los demás. Entonces, TCP se va a encargar de volverlos a enviar los 3 paquetes consecutivos y así hasta terminar de enviar la imagen que ustedes están enviando por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, si en algún momento a quien le estoy enviando la imagen en el servidor no recibe no me envía un acuse de recibido, no me dice, oye, ya recibí los otros 3, envíame el resto, el cliente, en este caso el protocolo, va a sobreentender que no llegaron los paquetes, o sea que se perdieron a través de la red. Entonces en este caso pues va a ser que volverlos a enviar. Entonces obviamente esto sucede siempre, o sea, los paquetes se pueden perder a través de la red, nosotros no nos damos cuenta y este protocolo se encarga de que normalmente lo reenvíe de nueva cuenta para que obviamente la imagen llegue completa, que no llegue a medias, aunque pues sí puede llegar alguna vez a fallar en algún sentido. A lo mejor en algún caso, por ejemplo, ustedes descargaron un archivo, tardaron a lo mejor un ratito en descargarlo, pero cuando le dieron doble clic para abrirlo, les dice, ¿sabes qué? No puedo abrir el archivo porque está dañado o está corrompido. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que volverlo a descargar. Entonces muchas veces se da porque se dañan los paquetes o no llegaron completos. En el caso de UDP es algo similar, pero normalmente le da igual si tus paquetes llegan o no. Y es un protocolo en este caso que se utilizan en servicios de streaming. ¿Qué es un servicio de streaming? Pues normalmente cuando nosotros estamos en una videollamada trabaja este protocolo, que normalmente se encarga de enviar todos los paquetes a través de la red y no le importa si llegan o no, si llegan en orden o no, porque de hecho también pueden llegar desordenados, pero esa es otra historia. Entonces, cuando van llegando, el servidor pues los empieza a leer tal cual les vayan llegando. Si alguno llegó tarde de los paquetes o no llegó, pues normalmente le va a dar igual. Nosotros ¿dónde vamos a notar esa diferencia? Pues cuando nosotros estamos en una videollamada, por ejemplo lo que pasó el día de hoy, en la clase, pues normalmente se corta la llamada. ¿Sí? Ya es cuando ustedes dicen, profe, se oye cortado. Entonces, ¿por qué? Porque se están perdiendo paquetes o los paquetes se están enviando tarde. Pero si llegan tarde, pues no va a ser como que, déjame meter este paquete aquí que llegó después. Pues no, obviamente los omite. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de hacer la función de que de decir, no se escuchó bien, puedes volver a mencionarlo. Y obviamente, pues nosotros volvemos a enviar el paquete. Después tenemos lo que viene siendo dentro de la capa de internet, lo que viene siendo IP, que es un protocolo muy utilizado porque todas nuestras computadoras tienen un protocolo, en este caso IP, en el cual indicamos IP de origen e IP de destino, o sea, el IP que tiene tu computadora y la IP a donde te vas a conectar. Entonces, normalmente siempre viene especificado
cuando ustedes envían un archivo o cuando ustedes simplemente abren el navegador de Google, abren Google, por ejemplo, pues normalmente hace una comunicación y manda un IP de origen para decirle, oye, servidor Google, mándame la página principal de Google, porque quiero hacer una búsqueda. Entonces el servidor ya responde y le dice, bueno, ahí te va. Entonces normalmente pues lo envía a través de una dirección IP. O sea, nosotros tenemos una IP que en este caso en la mayoría de nuestras casas es una IP privada. Y los servidores, que algo que me pasó mencionarles hace un rato, todos los servidores, o sea, Google, Facebook, Yahoo, etcétera, todas esas páginas de internet tienen lo que se le conoce como IP públicas, o sea, todas las personas que conozcan la IP pueden acceder, pero en el caso de una IP privada normalmente no, pero dicen, bueno, entonces ¿cómo se comunica con mi computadora? Porque sus routers, en este caso su modem de Telmex o de Telecable o el de Telcel, el servicio que ustedes tengan, normalmente ese equipo es el que tiene la IP pública, ¿sí? Entonces cuando ustedes envían un archivo, una imagen, pues normalmente llega a su modem y en el modem se cambia la IP. Quitan tu IP privada, o sea, la que tienes asignada en tu computadora, y le asignan una IP, la IP pública que tiene tu modem. Y ya, la envía a través de la red. Y se comunica directamente con el servidor y de regreso cuando llega al modem la respuesta normalmente dice, hace rato yo cambié la IP y era de este equipo, de esta IP privada. Entonces hace el intercambio y ya llega del modem a tu computadora. Así de sencillo, les digo a grandes rasgos. Obviamente hay más información con respecto a eso, pero la idea es que más o menos ubiquen cómo viene siendo la comunicación a través de los protocolos, cuál es la importancia, porque cada uno de estos protocolos que ya hablábamos, pues cada uno tiene una función muy específica dentro de la red para indicar cómo se va a enviar la información, cómo se realiza cada comunicación, y eso lo hace siempre. Todo lo que ustedes mandan de mensajes, emoticones, videos, comentarios, audios, etcétera, todo completamente hace todo este proceso diariamente, siempre lo está haciendo. Entonces, pues obviamente no es tan complicado, pero les digo, es algo que al menos con ustedes no me toca profundizarlo tanto. Por último, pues tenemos lo que viene siendo la capa de acceso, que en este caso pues menciona qué tipo de conexión puedes estar utilizando, si te estás conectando a través de Ethernet, si te estás conectando a través de Wireless LAN, o sea, inalámbrico, o qué tipo de servicio. Asimismo, cómo descubrir qué tipo de tarjeta de red, un identificador que se llama MAC, tienes para realizar la conexión. Y ya, se envía el paquete a través de la red. Ya les mencionaba que toda la información viaja a través de ceros y unos, encendidos y apagados prácticamente. Entonces, ceros y unos es lo único que entiende los sistemas. Entonces se envía a través de la red como sistema binario, y cuando llega a su destino pues normalmente hace este mismo proceso pero a la inversa. De aquí va brincando a este punto, a este otro punto y a este otro punto, hasta que nosotros vemos prácticamente lo que estamos solicitando. Entonces la suite de protocolos incluye muchos protocolos, hay más protocolos que pueden trabajar, o por ejemplo empresas como Apple tiene sus propios protocolos de comunicación. ¿Por qué? Porque esto normalmente les da seguridad con respecto a la información que se envía a través de la red, o IBM, o UDG, etcétera. Pueden tener sus distintos protocolos y decir, bueno, la comunicación se va a realizar de esta forma para proteger la información, etcétera, pero siempre basado en este suite de protocolos, por ejemplo. De ahí, para ya no hacerlo tan largo, también una cosa es cómo funciona la suite de protocolos, pero también es importante que ustedes conozcan los distintos tipos de redes que pueden existir. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente ustedes en su casa pueden tener lo que se le conoce como red LAN, o sea, red de área local, en la cual pues pueden estar conectados a un router, en este caso, y pasar archivos, o sea, con otras personas. A lo mejor en algún momento en la prepa, en el laboratorio de cómputo, pues podían compartir archivos con otros usuarios ahí mismo, o comunicarse si tenían algún chat, por ejemplo, pero todo lo hacían localmente. O sea, lo que viene siendo el centro, el área de cómputo, pues se vuelve una LAN, por ejemplo, una red de área local. Entonces puede haber comunicación entre los distintos equipos, puede incluir impresoras, puede incluir escáneres, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Entonces una red LAN puede ser dentro de un edificio, puede ser dentro de lo que viene siendo una casa, dentro de un laboratorio de cómputo. Podemos tener distintas redes LAN en este caso. Y obviamente las redes van creciendo, y conforme van creciendo van cambiando en este caso su nombre. Ahora,
En el caso de las LAN, pues como les menciono, normalmente son redes de área local que pueden ser 2 computadoras, 3 computadoras, 10 computadoras, pero que se comunican entre sí, o sea, que están conectados en el mismo punto, por así mencionarlo. Y en el caso ya de hablar de una red WAN, perdón, de una red MAN, como podemos ver aquí, son las comunicaciones que puede haber de las distintas redes LAN, en este caso. O sea, esta es una red LAN, esta es otra red LAN, esta es otra red LAN. Y todos pueden comunicar, pues, por ejemplo, cuando ustedes están en su localidad y se están comunicando con algún otro amigo, pues están comunicándose de una red LAN a otra. ¿A través de quién? De un ISP, que en este caso su proveedor de internet. El proveedor de internet puede ser Telmex, puede ser Telcel, puede ser Megacable, el proveedor de internet que ustedes puedan tener. Entonces, a través de ese proveedor de internet, en este caso, por ejemplo, si ponemos la antena de Telcel, pues es la que permite que la red LAN de tu amigo se comunique con la red LAN que está en tu casa. Y así consecutivamente con todos los que estén mensajeando, etcétera, pues están interactuando y se crea lo que viene siendo una red MAN, una red de área metropolitana. Entonces, así es como se va creciendo lo que viene siendo la red. Ahora, ¿cuándo se le conoce como red red WAN en este caso? La red WAN es cuando ya estamos hablando de comunicación de todas estas redes locales que ya se convirtieron en una MAN con otras redes locales, o sea, ya cuando hablamos de una ciudad con otra ciudad, ¿sí? Entonces, cuando nos estamos comunicando de una ciudad con otra ciudad, pues normalmente ya se le conoce como red de área amplia en este sentido. ¿Por qué? Porque es la comunicación global. Como ustedes alcanzan quizás a ver en esta imagen, pues puede ser a través de cableado, puede ser a través de lo que viene siendo satélites, puede ser a través de lo que viene siendo antenas, etcétera. Pero permite conectar ya diferentes localidades, continentes en este sentido. Entonces, dentro de los tipos de redes hablaríamos de esto, de lo que viene siendo LAN, MAN y WAN. Hay otras redes que en este caso se puede clasificar dependiendo el tipo de tecnología que se esté utilizando. Por ejemplo, en el caso de las redes inalámbricas, que normalmente son las que solemos utilizar. Entonces, una cosa es también cableada, que es LAN, MAN y WAN, y también aplica para las redes inalámbricas en este caso. En el caso de las redes inalámbricas, pues hay distintas maneras de ver, en este caso, el posicionamiento de los estándares de las redes inalámbricas. Por ejemplo, tenemos lo que viene siendo también redes PAN o redes wireless PAN actualmente, en las cuales son dispositivos que se pueden conectar personalmente, son redes de área personal, o sea, la red wireless PAN viene siendo una red de área personal. En este caso, como lo menciono, son comunicaciones entre distintos dispositivos, o sea, cuando ustedes conectan su computadora con la impresora, con otra computadora, con lo que viene siendo el Bluetooth de una bocina, el Bluetooth de su celular, el Bluetooth de una televisión o de forma inalámbrica. Entonces, crean pequeñas redes de área personal, se les conoce normalmente entre distintos dispositivos, como podemos ver en pantalla. Después, pues también hay distintos rangos. Cuando hablamos de Bluetooth, pues normalmente el Bluetooth tiene una distancia, por ejemplo, de 10 metros. Es el alcance prácticamente máximo que puede tener. En algunas tecnologías puede aumentar un poquito, pero normalmente viene siendo dentro de esos rangos y permite obviamente tener una comunicación con la laptop, con la impresora inalámbrica, con otro dispositivo, los audífonos, etcétera. De ahí, pues obviamente tenemos las redes de área local que ya les mencionaba anteriormente, pero en este caso, pues es obviamente inalámbricamente. Entonces, una puede ser por cable, que simplemente se le va a conocer como red de área local, y si es inalámbrica se le conoce como wireless LAN, red de área local, obviamente inalámbrica. En el caso de las redes MAN, puede ser por cable y como les estoy mostrando en pantalla, cuando es inalámbrico se le conoce como WMAN, que en este caso obviamente estamos hablando de distintas tecnologías que me permiten a través de distintas antenas conectarme desde lo que viene siendo un edificio a otro o de una casa a otra. Posiblemente ustedes han visto que hay algunas personas que venden servicio de internet a través de unas antenas y pues crean este mismo tipo de servicio en el cual se convierte en una red wireless MAN principalmente.
y que obviamente, como les menciono, pueden ver ustedes en distintos lugares esas antenas que permiten comunicarnos inalámbricamente. Obviamente tiene una ventaja podernos comunicar inalámbricamente. ¿Por qué? Porque si la distancia a la cual yo me quiero comunicar, por ejemplo, aquí en Auckland, de una colonia a otra son 3 kilómetros, 4 kilómetros, pues obviamente sería muy problemático. Yo puedo meter cable, por ejemplo, desde mi casa hasta 4 kilómetros donde quiero mandar mi internet, pues obviamente sería muy problemático. 4 kilómetros de cable, pues conlleva distintas, pues abrir la tierra, utilizar distintos dispositivos, etcétera. Digo, si no quiero que estorbe el cable. O en el caso de que si quiero utilizar los mismos postes de la luz o de Telmex, pues normalmente yo tengo que hablar con esas empresas para pedir permiso para poder utilizar lo que viene siendo sus postes, que de hecho eso mismo hace, por ejemplo, los servicios de telecable. Si ustedes se han dado cuenta, pues obviamente se basan sobre estos postes, pero normalmente ellos ya tienen un permiso que les rentan los postes para que puedan poner su cableado, en este caso. Pero de una forma inalámbrica, pues obviamente me ahorra ese cable y me puedo conectar directamente. Ya si hablamos de redes globales, pues obviamente ya van a entrar en este sentido el Wireless LAN, que utiliza tecnologías móviles, en este caso como servicios de WiMAX o lo que viene siendo servicios móviles, lo que es la telefonía móvil, como ahí podemos ver en pantalla, lo que viene siendo Telcel, Movistar, entre otros servicios principalmente. Entonces van cambiando dependiendo del tipo de tecnología que estén utilizando. Si ustedes se fijan, viene siendo de la misma forma, pero simplemente cambia el nombre por el tipo de tecnología que estén utilizando, si están a través de cable o si están de forma inalámbrica. Ahora, ¿cómo se realizan las comunicaciones? Pues normalmente, aunque hablé ahorita de comunicaciones inalámbricas, pues no todas las comunicaciones, o al menos prácticamente el 90% de las comunicaciones que tenemos alrededor del mundo, son a base de cable, no son inalámbricas. Es muy poco el porcentaje que se maneja inalámbrico. ¿Por qué? Porque obviamente las comunicaciones inalámbricas son susceptibles de interferencia de distintos tipos, como viene siendo difracción por la lluvia o la neblina, o lo que viene siendo otras señales que estén interfiriendo con la señal, y obviamente se pierde calidad. O simplemente a quien no le ha pasado, por ejemplo, en su casa, que entra y pierde completamente la red de Telcel, por dar un ejemplo. Entonces es una desventaja en este sentido. Entonces, por eso muchas comunicaciones se realizan a través de cableado, que en este caso hay un cableado submarino que existe desde 1866. Hemos estado trabajando con cableado submarino, en el cual, pues normalmente, como aquí lo menciona, vienen siendo 1.000 millones de metros de cable submarino, que actualmente es fibra óptica el que se utiliza para realizar estas comunicaciones. Anteriormente se utilizaba lo que viene siendo cable de cobre, pero obviamente la tasa de transferencia de información pues es mínima. Actualmente, a través de la fibra óptica, nosotros podemos, todos estos cableados que ven aquí en este momento están funcionando y están realizando las distintas comunicaciones para que ustedes puedan mandar un mensaje a algún amigo que esté en España, en Europa, en Australia, etcétera. Y también va la telefonía, por ejemplo, va lo que viene siendo distintos servicios de comunicación. Y entonces estos cableados pues obviamente son muy importantes para la comunicación mundial. Y como les menciono, no solamente se utiliza en alámbrico, porque en algunos casos podría decir, bueno, yo utilizo vía satélite, pero en realidad la fibra óptica a través de los cables submarinos es un gran porcentaje de la comunicación que hay actualmente mundialmente. En este caso les menciono simplemente a grandes rasgos que pues normalmente un cable submarino pues tiene diferentes formas de ponerlo. En este caso siempre se utiliza lo que viene siendo un barco, y que pues se va adaptando normalmente a lo que es el relieve, que en este caso puede ser submarino, que va cambiando dependiendo la forma que tenga el fondo oceánico. Y estos cuadritos que vemos aquí normalmente son repetidores, porque obviamente no voy a meter un cable de 1.000 kilómetros sin perder potencia. Entonces siempre hay repetidores cada cierta distancia. ¿Para qué? Para que la calidad de la señal no se pierda. Por ejemplo, es más, en los postes de Telmex, si ustedes han visto alguna vez un tubo que parece como el filtro de Rotoplas, por ejemplo, esos tubos negros que se ven en los postes de Telmex,
normalmente son repetidores para amplificar la señal por cada poste y que obviamente no pierda calidad, no se pierda y que obviamente la infraestructura funcione correctamente. Por último, pues podemos ver lo que viene siendo cómo es en realidad. De hecho, la fibra óptica, pues normalmente una fibra óptica viene siendo de menos del grosor de lo que viene siendo un cabello humano prácticamente. Y obviamente a través de eso puede pasar gran cantidad de información. Pero normalmente debe de ir protegido por diferentes capas, como aquí lo menciona, pues en el caso de las imágenes de arriba, en el caso del blanco, que viene siendo esto, tiene con 17 milímetros de ancho, está destinado para zonas profundas prácticamente, porque ahí no tendrían, se supone entre comillas, no tendrían problemas con anclas de los barcos, no tendrían problemas con con algún objeto que los arrastre, porque pues obviamente los cableados, aunque va submarino, puede tener distintos problemas, en este caso. De hecho, uno de los grandes problemas que puede tener un cable submarino vienen siendo los terremotos. ¿Por qué? Porque obviamente recordemos que se mueve prácticamente la placa oceánica y pues puede romper los cableados en este sentido. Entonces, y hay otro cable como es el negro, que normalmente se utiliza cuando este cable llega a la orilla del mar, porque obviamente pues pueden pasar lanchas, pueden pasar diferentes objetos en este sentido y pueden dañarlo. Entonces la protección es más gruesa ya cuando está acercándose a la orilla de la playa. En nuestro caso, en cuestión de México, por ejemplo, hemos llegado a veces a no tener servicio de internet o que no funcione al 100%. De hecho, hace como un año llegó a pasar que no teníamos internet, o sea, no podíamos mandar mensajes, algunos sí tenían, otros no, etcétera. Y normalmente se debió porque alguien dañó un cable, en este caso de fibra óptica. Entonces son muy importantes porque en este caso pues puede dejar completamente un país incomunicado. Entonces, dentro de lo que viene siendo las redes de internet, pues es importante, le digo, ustedes que vayan conociendo un poco cómo funciona la red de internet, cuál es la importancia de los protocolos, sobre todo al momento de navegar en internet, y cuáles pueden ser las susceptibilidades. Yo esto se los menciono a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque es importante saber cómo funciona la red, porque en realidad recordemos que mucha información que viaja a través del internet puede ser interceptada lo que se está enviando. Entonces muchas personas pueden robar información a través de la red. ¿Por qué? Porque conocen cómo funciona. Entonces, si ustedes conocen también cómo funcionan un poquito, pues también pueden saber, bueno, si yo voy a tener un despacho público y voy a estar comunicándome con otro despacho, y la información que estoy manejando es confidencial. Entonces, en este caso, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Tratar de buscar la seguridad de que la información que estoy enviando a través de la red, si alguien la captura, no pueda tener acceso a ella. Entonces, es importante saber cómo funciona por ese sentido. Les digo porque se ha dado muchos los casos de los robos de información, de lo que viene siendo cambios de información también a través de la red. Hay muchas cosas que pueden pasar a través de la red que muchas veces no nos damos cuenta, pero que diariamente hay ciberataques, por ejemplo, en estos sentidos. Entonces, jóvenes, por mi parte el día de hoy es todo. Les recuerdo que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, con confianza me lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Si alguien más está viendo este video que no sea de mis alumnos, puede dejar sus comentarios en la parte de abajo y con gusto se los puedo responder. Por mi parte es todo. Hasta luego, jóvenes.